Hola, Dios te bendiga. Es Cristian Morales y hoy estamos 11 de marzo del 2025 y continuamos con este bello estudio del libro de Daniel. En este día el capítulo número 2. Vamos a leer y luego vamos a hacer algunos comentarios teológicos y proféticos respecto a este interesante capítulo 2 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. En esta historia es increíble la demanda de Nabucodonosor. Él está pidiendo lo que ningún rey había pedido a sus sabios. Le estaba pidiendo que le dijeran el sueño que él había tenido, porque él estaba preocupado, perturbado en la noche y tuvo un sueño, pero no se recordaba ese sueño. Y él quería que sus sabios y magos y astrólogos le revelaran cuál era el sueño y además su interpretación. Y todo el capítulo 2 narra esta historia que te recomiendo leerla por completo. Y lo interesante es que ningún mago o astrólogo del reino de Babilonia pudo interpretar el sueño. Y como consecuencia el rey Nabucodonosor envió a matar a todos los sabios. En esa situación Daniel, que era un hombre de Dios, pidió ayuda al Dios del cielo. Y Dios reveló de manera sobrenatural el sueño a Daniel. Y de esta manera Daniel pudo decir el sueño al rey Nabucodonosor y interpretarlo también. Más adelante vamos a hablar de la interpretación del sueño. Eh, Vamos a dar una introducción a esta parte del capítulo 2 y hay un aspecto importante que quisiera contarte y un poco en relación al capítulo 1 que habíamos estudiado anteriormente, y es en el sentido de que Babilonia en el aspecto histórico era una gran nación, era la nación dominante de la época y Nabucodonosor representaba la máxima autoridad. Babilonia era el centro teológico, religioso de la época y parte de esa cultura era el dar adoración a múltiples dioses. De esta manera ellos construían templos y existía uno que es destacado que se llama el Etemenanki. El Etemenanki era una especie de pirámide con varios pisos. La estatura de esta pirámide era como de 90 metros y tenía dimensiones en la base de 90 por 90. Era una estructura sumamente grande, equivalente posiblemente a un edificio de 26 pisos de la época actual. ¿Y por qué te hablo del Etemenanki? Porque esto demuestra la grandeza de la cultura babilonia en Mesopotamia, pero también quiero hacer una relación con la historia de Génesis, en la cual se nos narra de la Torre de Babel. No existe argumentos arqueológicos para poder confirmar 100% que el Etemenanki era la Torre de Babel, pero es muy posible que el Etemenanki fue construido luego de la Torre de Babel o en el mismo lugar de la Torre de Babel o se inspiró de la Torre de Babel. Entonces
existe de alguna forma, yo creo, y muchos eruditos creen, que el Etemenanki hay una relación con la Torre de Babel. Y recuerdas, la Torre de Babel representaba una torre que quería llevarlo hasta el cielo. Los seres humanos estaban unidos con un solo propósito para construir aquella Torre de Babel, que representaba la grandeza humana. Y de igual manera el Etemenanki representaba la grandeza del pueblo babilónico. Con esa introducción, y regresamos al capítulo 2, y hay algunos aspectos importantes que te quiero hablar al respecto del capítulo 2. En primer lugar, tenemos que un joven judío, que era Daniel, que estaba exiliado en Babilonia, y habíamos hablado en el capítulo 1 los motivos por qué el pueblo fue exiliado, y cómo Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó cautivo a todos estos jóvenes y personas de Israel, de Judá, los llevó cautivos a Babilonia para endoctrinarlos en la cultura de ese reino. Y de esta manera Daniel se desenvolvía como un sabio de la época, porque fue enseñado en la cultura y lengua de los caldeos. Sin embargo, él decidió guardar los principios de Dios, es decir, que él mantenía su integridad a pesar de vivir en una sociedad pagana. Interesantemente, vemos que Dios revela un sueño asombroso a un rey pagano, que era Nabucodonosor. Este rey de Babilonia gobernó entre el año 605 al 562 a.C. Él fue el que conquistó Jerusalén en el año 586 a.C. y destruyó además el templo de Salomón. Y recuerda que llevó cautivo a los judíos y además llevó varios elementos del templo de Jerusalén y los llevó a la casa de su Dios. Más adelante hablaremos de los utensilios del templo de Jerusalén en otro capítulo. Y simplemente Nabucodonosor podemos decir que expandió la grandeza de Babilonia, construyó los famosos jardines colgantes y promovió la cultura caldea. Entonces, ese era el contexto histórico donde se produce este capítulo 2, con el rey Nabucodonosor y el profeta Daniel. Como hemos dicho, además Babilonia era un centro muy interesante, un centro de matemáticas, de la astronomía, de la medicina y de la religión. Era la potencia de la época. Su lengua aramea era ampliamente utilizada en la región y era la lengua franca de la región del Medio Oriente. Usaban escritura que se conoce como cuneiforme, una de las primeras escrituras, la escritura cuneiforme, y la aramea, y eso se lo encuentra en documentos religiosos y políticos oficiales de la época. Otro aspecto histórico interesante, ¿quiénes eran los sabios del rey? Habían varios, habían los magos. Estos magos eran especialistas en rituales y en prácticas religiosas, politeístas. Los astrólogos, en cambio, observaban los astros para predecir eventos y asesorar al rey en función de la superstición y atribuir los movimientos de los astros a acontecimientos futuros. Habían los encantadores que usaban fórmulas mágicas y conjuros. También habían astrónomos que más bien utilizaban la parte de las matemáticas y un poco más la ciencia física y mecánica para comprender el movimiento de los astros, predecir los eclipses, etc. También tenemos los caldeos, que de manera general es un término para describir a los babilonios en general, pero de manera más específica a los astrónomos y astrólogos. Todos ellos son llamados caldeos. Ahora vamos luego de esta introducción, vamos un poco más al sueño de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor vio en su sueño? Y Daniel lo interpretó, o más bien dicho, reveló ese sueño con la ayuda de Dios, porque Dios reveló a Daniel cuál fue el sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que él vio? Él vio una gran imagen, una gran estatua. Y esa estatua estaba conformada por varias partes. La primera era la cabeza de oro.
La segunda, el pecho y los brazos de plata. Luego el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Finalmente, en el sueño hay una piedra que es cortada sin intervención humana y golpea a esa estatua y la destruye por completo y se establece como un gran monte que representa el reino eterno de Dios. ¿Cuál es la interpretación que Daniel dio? Y fue Dios el que le dio la interpretación, y Daniel dio gloria a Dios por haberle revelado tanto el sueño como la interpretación. Él reveló lo siguiente, Daniel, que representaba la estatua. Esa cabeza de oro representaba Babilonia, Nabucodonosor, que es el primer reino mundial de la época, entre el año 605 al 539 a.C., con la gloria y la grandeza de Babilonia que ya hemos hablado. En el área de ellos dominaban Mesopotamia principalmente, el Oriente Medio. Iba desde el Golfo Pérsico hasta Siria aproximadamente. Esta era la cabeza de oro, el principio de toda la estatua. Era una estatua enorme, una grandeza que producía terror y miedo. Luego de la cabeza tenemos el pecho y los brazos de plata. ¿Qué significa? ¿Qué representan? Y aquí era el futuro que Daniel estaba revelando. Y reveló Daniel a Nabucodonosor que vendría un siguiente reino luego de Babilonia. Este sería el imperio medo-persa. Estos brazos y pecho de plata. El imperio medo-persa del 539 al 331 a.C. Tenemos ahí el gran rey Ciro y el rey Darío también, que en próximos capítulos los vamos a encontrar en Daniel. Grandes riquezas, un sistema y organización de sátrapas para gobernar todo el reino, que iba desde la India hasta Egipto. Ese era el imperio medo-persa, pero en la misma manera que la calidad de los metales disminuía en calidad o valor, de igual manera estos reinos tenían cierto nivel de debilidad o de disminución de poder. El reino medo-persa era dividido entre los medos y los persas. A continuación, el vientre y el muslo de bronce. ¿Qué representaban? El vientre y muslo de bronce representan el imperio griego que vino a continuación, del año 331 al 146 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Hemos escuchado Alejandro Magno, que expandió la cultura helénica, la cultura griega en la época, un gran imperio, el imperio griego. De esto iba desde Grecia hasta la India. A continuación, las piernas de hierro, que representaban el siguiente imperio mundial de la época, el imperio romano, que empezó del año 146 a.C. hasta el 476 después de Cristo. El gran y poderoso imperio romano, con Julio César, Augusto César y muchos otros emperadores que engrandecieron y expandieron el poder militar de Roma y la autoridad sobre grandes extensiones de territorio en el Mediterráneo, en Europa y en el Medio Oriente. Interesantemente, luego de los pies de estos reinos, todos los que he dicho hasta ahora, para nuestra época actual, ya todos ellos han pasado a la historia. Ya no son de actualidad necesariamente, los tenemos en la historia. Todo este sueño se cumplió hasta este punto. Sin embargo, hay una parte de este sueño que aún no se ha cumplido. Una parte de esta imagen que soñó Nabucodonosor que todavía no se ha cumplido. Y son los pies de hierro y barro cocido. Esto representa un reino dividido. De acuerdo a los teólogos y a mi opinión personal, en base a la información que he estudiado, se concluye que este reino de pies de hierro y de barro que
son 10 dedos finalmente de hierro y de barro mezclado, representan reinos divididos, fragmentados, que además son la continuación de las piernas de hierro. Por eso es hierro mezclado con barro. Y al ser una continuación de las piernas de hierro, se entiende una continuación del Imperio Romano. Pero guarda una parte fuerte como el hierro a nivel militar, estratégico, cultural, pero hay una parte de debilidad también. De la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro, estos pueblos que descienden del Imperio Romano se van a mezclar por alianzas humanas, pero no van a ser completamente unidos, como el hierro no se mezcla con el barro. Y por eso esta unión de reinos del gobierno final del mundo será en parte fuerte y en parte débil, fragmentada, una economía fluctuante, guerras posiblemente constantes. Luego, en el sueño de Nabucodonosor, tenemos la piedra que es cortada, la cual destruye la gran imagen de Nabucodonosor. Y esto es lo más importante del sueño, porque representa el reino de Dios, el futuro glorioso, el reino de Cristo, el milenio que tenemos en Apocalipsis. Cristo viene en su segunda venida a la tierra a establecer su reino milenial. Y es esa piedra que destruye los reinos del mundo, porque Cristo en su venida va a destruir ese imperio del anticristo, va a destruir ese imperio de los 10 dedos de hierro y de barro. Ese reino está por venir, aún no ha venido. Y cuando venga y se manifieste no va a durar tanto tiempo, porque Cristo, que de esa piedra que es cortada, no por mano humana, pero de manera divina, es establecida como el futuro reino de Cristo, que destruye todos los reinos humanos. Y esta es la interpretación que Daniel dio al sueño. Nabucodonosor honró a Daniel y lo exaltó y lo puso como gobernador en Babilonia, a causa de haber demostrado ese nivel de sabiduría. Pero fue Dios el que realmente lo reveló. Y Dios utilizó a Daniel para revelar este sueño a Nabucodonosor, quien tenía preocupación por saber el futuro. Y Dios le revela a este rey pagano el futuro de una manera increíble. Y ¿por qué Dios declararía un sueño tan especial a un rey pagano? Él primeramente estaba preocupado por conocer el futuro y Dios le revela el futuro. Y Dios usa a reyes paganos o gente del mundo que no conoce a Dios, aún para revelarle cosas que son de Dios. Dios es soberano. Y Dios en Daniel 4:17 dice que Dios da el reino a quien quiere e incluso a los impíos lo va a dar. Además, Nabucodonosor era esa cabeza de oro de la imagen, era la cabeza del reino, no, el principio de toda esa imagen. Y tenía sentido revelárselo a él mismo, este increíble sueño y su revelación. Así que Dios lo utilizó a él. Y a través de él, usar a Daniel para interpretar este sueño y hablarnos de lo que iba a venir, que ahora ya ha acontecido en la historia, pero aún hay una parte que está por cumplirse. Recordemos, en todo este contexto, Israel está en cautiverio en Babilonia. Pero esta profecía bíblica también es una promesa para el pueblo de Israel, en que un día ellos serían libertados de esa esclavitud y el reino y el gobierno de Dios establecido un día en la tierra. Así que Dios puede usar lo inesperado para revelar su gloria y majestad. Hay otros casos en la Biblia en que Dios se revela a través de sueños. Tenemos el caso de Faraón en el libro de Génesis, en el cual él soñó ese periodo de 7 años de riqueza y 7 años de pobreza, con las vacas flacas, las vacas gordas, en las cuales fue José, el hombre de Dios, que interpretó el sueño, en Génesis 41. Entonces vemos que los sueños es una manera de revelarse de Dios, y la interpretación de sueños
es válido siempre y cuando respete los principios de la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Hay casos, como hemos dicho, de José, que revela el sueño de Faraón en Génesis 41. También tenemos cuando Dios se le presenta a Salomón en sueños y le dice, pídeme lo que quieras, en Primera de Reyes 3:5. Y Salomón le pidió sabiduría. También tenemos cuando Dios se le revela a José, el marido de María, la madre de Cristo, en esta tierra. ¿Y qué pasa? Que Dios se le revela en Mateo 1:20 para decirle a José que reciba a María y no tenga miedo de recibirla. Es decir, los sueños son un lenguaje que Dios puede utilizar, pero su interpretación debe estar sujeta a un estricto respeto a la palabra de Dios. No deben causar confusión, no deben ser de interpretación privada, deben ser confirmadas por la Escritura y el Espíritu Santo para que la interpretación sea válida y correcta. ¿Cómo Daniel interpretó el sueño? Respetando el propósito y la profecía de Dios. Así que mucho cuidado con interpretaciones esotéricas o de adivinación de sueños, porque eso es una práctica ocultista y condenada por Dios. Así que hay que hacer una diferencia. Otro aspecto que quisiera hablarte, te he hablado ya de la interpretación del hierro y el barro. Vamos a concentrarnos un poco en estos 10 reinos. El hierro representa la fuerza militar y el barro la debilidad política. Estos dedos de barro y de hierro creemos que representa una confederación de naciones, de 10 naciones, en el fin de los tiempos. Como hemos dicho, descendientes del Imperio Romano. Y algo que debe ser dicho es que el Imperio Romano en realidad nunca fue destruido. El Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego, todos esos 3 reinos fueron destruidos y conquistados por otros. Pero el Imperio Romano se destruyó solo por sí mismo y no hubo nadie que lo conquistase. Sin embargo, su cultura y su influencia en la vida moderna existe. Por ejemplo, a nivel político, a las estructuras de gobierno, la ingeniería, el idioma latín y la raíz latina de muchos idiomas como el francés, el español, el portugués. La influencia romana, aún religiosa, con la Iglesia Católica Romana. Vemos que Roma continúa influenciando el mundo moderno a través de todas estas formas diferentes de influenciar la sociedad. Entonces estos 10 reinos salen de Roma, pero en parte son fuertes y en parte es débil esta confederación de naciones. Hay otras escrituras que corroboran esta interpretación de estas 10 naciones. Tenemos Apocalipsis 17:12, que menciona a 10 reyes que gobernarán brevemente antes de la venida de Cristo. Continuamos con este estudio, algunos otros detalles suplementarios. En Daniel 7, más adelante, y lo vamos a ver más adelante, se habla de 10 cuernos en Daniel 7. Y estos 10 cuernos representan también estos 10 reinos. En realidad, en Daniel 7 habla de varios reinos y un cuarto reino. Y ese cuarto reino es identificado con Roma. Y ese reino tenía 10 cuernos, que significan estos 10 reyes de los cuales estamos hablando. Así que cuando estudiemos Daniel 7 veremos un poco más sobre las 4 bestias y la cuarta bestia que representa el cuarto reino de Roma, el cual tiene 10 cuernos, los cuales son estos mismos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. 10 reinos del tiempo final que se levantarán, descendientes del imperio romano. También en Apocalipsis 13 se habla de que se ve subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13:1. Nuevamente,
hace referencia a este último gobierno o sistema de gobierno mundial. Es decir, estamos esperando que se conforme un gobierno mundial fundamentado en 10 naciones, de origen o de influencia romana. Y estos 10 reinos tendrán un gobierno juntamente con el anticristo, como lo dice Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, que dice los 10 cuernos que has visto, Apocalipsis 17 del 12 al 14. Dice, parafraseando, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad por 1 hora como reyes juntamente con la bestia, y la bestia del anticristo. Estos reinos o estos reyes entregarán su poder al anticristo antes de ser todos ellos destruidos por Cristo cuando Él venga, cuando esa roca, esa piedra que es cortada y cae a los pies de esa imagen de Nabucodonosor y destruye todos los reinos del mundo, representa el establecimiento del reino de Dios. Entonces, hemos visto varios elementos importantes de esta imagen y del sueño de Nabucodonosor. Bueno, a ver si tenemos otros aspectos interesantes que te puedo compartir. Creo que esencialmente te he compartido lo más importante. Resaltemos nuevamente los materiales de esta imagen. La cabeza de oro. Tenía el pecho y los brazos de plata. El imperio medio persa. Cabeza de oro, imperio babilónico. Pecho y brazos de plata, imperio medo persa. El vientre y los muslos de bronce, que representan el reino de Grecia. Piernas de hierro. El imperio romano son 2 piernas. Hubo un imperio romano de occidente, un imperio romano de oriente. Son 2 piernas de hierro, imperio romano. Y los pies y los dedos de hierro y barro mezclado, que es un reino final con raíces en el imperio romano. Este pasaje es importante porque nos habla del último reino mundial. Dios establece en este sueño de Nabucodonosor todos los reinos que gobernarían el mundo hasta el último imperio mundial y el establecimiento del reino milenial de Cristo. Entonces, es sumamente importante desde la perspectiva teológica y profética comprender este capítulo 2 del libro de Daniel. Algunos datos interesantes. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan ve una bestia, como hemos dicho, con 10 cuernos y 7 cabezas, que representa justamente este reino mundial final, en el cual está el anticristo. Pero en Apocalipsis, el apóstol Juan lo ve algo diferente, pero muy interesantemente, él observa una bestia que combinaba los elementos de las 4 bestias de Daniel 7. Entonces, Apocalipsis 13, esa gran bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, era una bestia asombrosa, que estaba conformada o tenía elementos como el león, que eso representa el imperio babilónico, aspecto como el oso, que representa el imperio medo-persa, aspecto como el leopardo, que representa el imperio griego, y la bestia misma, que era el imperio romano de la época del apóstol Juan, justamente. Entonces, la Biblia no se equivoca, tanto Daniel como Apocalipsis y otros libros de la Biblia corroboran este mensaje y se alinean al establecimiento de un reino mundial final con 10 reyes, los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies, un reino fragmentado, en parte débil, en parte fuerte, que será el último imperio mundial, antes que Cristo venga y establezca su reino. Entonces, Daniel 2, un libro profético de gran importancia. Algunos otros aspectos que quiero mencionarte, porque hablamos que Roma, la influencia romana sigue hasta la actualidad. Eso lo encontramos en la cultura,
en el derecho, en la política, en las estructuras políticas de organización de las ciudades, de los países, de las formas de gobierno. La misma Unión Europea puede verse como una continuación también del Imperio Romano. Entonces vemos que Dios revela el futuro, revela lo que está por venir y nos ha dado una interpretación que es fiel y verdadera, que se corrobora con otros libros de la Biblia. Bueno, hasta aquí este pequeño estudio del libro capítulo 2 de Daniel. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Será hasta una próxima oportunidad, pues continuaremos con los siguientes capítulos de Daniel. Dios te bendiga ricamente. Se despide Cristian Morales. Hasta la próxima.